Relato compartido por Valeria Elizabeth Jiménez. Buenas noches. Lo que les quiero compartir sucedió cuando tenía 17 años. Un día, mi novio me invitó a salir. Me llevó a la playa pues estaba cerca y en coche el trayecto es de solo 10 minutos. Arribamos a la costa alrededor de las 10 de la noche. En algún momento, supuestamente comenzó a perder el control e intentó sobrepasarse conmigo. No accedí y se molestó. Así que el desgraciado me abandonó en la playa. Tuve que caminar sola, con miedo, hasta que llegué a una comunidad de nombre Rovirosa, donde descansé un rato. Quería llegar a casa, pero temía pasar por el puente para continuar mi camino, ya que en ese lugar frecuentemente asaltaban. De pronto, vi a un chico que montaba una bicicleta en la que viajaba con una niña. Se acercó a mí y me preguntó si quería que me acompañara. Aliviada, le respondí que sí. Gracias a Dios pasamos el puente sin ningún percance, aunque hubo algo que me pareció un tanto extraño. No pude ver la carita de la niña. Su cabello la cubría. Al final, le pregunté al muchacho que a dónde iban tan tarde y me contestó que se dirigían a comprar comida. Cuando llegamos a la entrada de mi pueblo, el chico me dijo: «Hasta aquí te puedo acompañar». Llegué a mi casa. Mi abuelita estaba preocupada por mí. Le conté lo que pasó y luego tomé una ducha antes de irme a la cama. Al día siguiente, mi abuela me pidió que la acompañara a un velorio en Rovirosa. Entramos al domicilio y lo primero que vi fueron 2 ataúdes, uno grande y uno pequeño. Le pregunté a mi abuelita que quiénes eran. Me respondió que era el nieto de una de sus amigas. Falleció con su hija. Al escucharla, sentí un terrible escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Me acerqué a ver la foto de ambos y quedé pasmada al darme cuenta que era el muchacho y la niña que me acompañaron hasta el pueblo la noche anterior. Mi abuela, al igual que yo, quedó asombrada. Me dijo que era imposible porque habían perdido la vida el fin de semana. Se dirigían a comprar comida en su bici cuando un taxi los arrolló. También comentó que la niña se golpeó su carita en el pavimento. Ambos perdieron la vida instantáneamente. Sentí una inmensa tristeza en ese momento. Lo recuerdo como si fuera ayer. Relato de Eli Saucedo. Les contaré esta experiencia que, por increíble que parezca, realmente me tocó vivir. Sucedió en el año de 1982. Estaba de visita con mi hermano. Nos llevó a la feria. Estábamos pasando un agradable tiempo en familia, hasta que llegó el hermano de mi cuñada con una mala noticia. Había fallecido su abuela. Regresamos a su casa y luego lo acompañamos al velorio. Después del sepelio, la esposa de mi hermano comenzó a sentirse mal. Decía que veía cosas, específicamente a una señora, a un señor y a un niño gordo. Esta situación nos asustaba, pues mi cuñada, espantada, corría a esconderse tras la puerta y se encerraba. Unos cuantos días transcurrieron y la situación no cambiaba. En una ocasión, nos encontrábamos en casa de mi madre y mi cuñada se puso mal, incluso se desmayó. Mi mamá nos habló con urgencia. Cuando llegamos, se retorcía y decía incoherencias como: «Voy a acabar contigo, te odio», entre muchas cosas más. Mi hermano y los de ella intentaban sostenerla, pero no podían controlarla. Tenía mucha fuerza. Mi abuelo llevó agua bendita y le echó unas cuantas gotas. Cuando éstas tocaban su piel, ella gritaba: «¡Oh, me quema! ¡Me quema!». Fue un suceso horrible. Mis hermanas y yo veíamos aterradas lo que sucedía. De repente, notamos que su voz cambió. Ahora era idéntica a la de su abuela fallecida, y dijo: «Dejen de pelear». Desde que su abuela había fallecido, su familia estaba distanciada y en conflicto. Dijo otras cosas más, pero sinceramente yo no entendía a qué se refería. Su voz se iba escuchando cada vez más ronca, y su fuerza era brutal. Mi abuelo empezó a rezar, y lo que mi cuñada tenía intentó transferirse a mi abuelo, porque enseguida la mano con la que sostenía el rosario se le puso rígida, y él gritaba: «¡Sal! ¡Sal de mí!». Mi cuñada gritó:
y en cuanto lo hizo, mi perro comenzó a aullar. Y la puerta de la azotehuela se azotó tan fuerte que el vidrio se hizo pedazos. Repentinamente, mi cuñada volvió en sí y, como si no hubiera pasado nada, pidió un vaso de agua porque tenía mucha sed. Hasta la fecha, siento algo de miedo cuando la veo. Experiencia compartida por María Isis Holguín. En esta ocasión, les compartiré una breve historia. Cuando tenía 7 años, vivíamos en una ranchería en Sinaloa. Mi padre era un hombre muy trabajador. La mayoría de las personas lo apreciaban mucho, pero algunos lo envidiaban. Tengo 3 hermanas. Cuando nació mi hermano, mi papá andaba muy feliz con su niño. Un día, hizo una fiesta en la casa. Solo estaban él y sus amigos. Me levanté de la cama porque me dolía la cabeza. Fui a la habitación de mi madre por un mejoralito, pues además de que me quitaban el malestar, me gustaban mucho esas pastillitas. Después, oí que subieron el volumen de la música. Pasaron solo un par de minutos y se escucharon disparos. Mi mamá y yo salimos rápidamente, dirigiéndonos a donde se encontraba mi padre. Lo vimos hincado, agonizando. Mi mamá lo tomó en sus brazos y en unos instantes falleció. Lo velamos 2 noches, pero el día del sepelio no pudimos asistir. Mi madre apenas podía sostenerse de la tristeza. No lloré en el velorio. Sentía coraje de ver a mi mamá sufriendo, pues a mi padre le habían arrebatado la vida. Después de sepultarlo, fui a visitar a mi abuelita materna. Para llegar a su casa, debía cruzar un arroyo. Mientras lo hacía, abruptamente sentí la tristeza y desolación de haber perdido a mi padre. Me senté en la sombra de un árbol y lloré. De repente, volteé y pude ver a un ser muy alto. Su piel parecía ser de bronce. Aparentaba ser un apache, pero su ropa era dorada. No tuve miedo, lo abracé y me correspondió. Era muy alto. Me dijo algo que no entendí. Creo que era otro idioma. Cuando me soltó, sentí una inmensa paz. En casa, esa noche nos acostamos todas juntas en un mismo cuarto. También estaba la cuna que mi papá le hizo a mi hermanito. Después de irnos a dormir, desperté y pude observar a mi padre meciendo la cuna. Lo vi en 3 ocasiones, por la noche, moviendo la cuna. Le comenté a mi madre, pero ella no cree en este tipo de cosas. Yo solo sé que el destino cambió para mí y mi familia. Después de ese día, me volví sensible a los fenómenos sobrenaturales. Historia de Jazz García. Hola, les quiero compartir esta anécdota, quizá una de las primeras que me sucedió. Una vecina de mi madre, la güerita, como yo le decía, le dijo que yo tenía el don de ver y curar. Era una señora que también poseía esas cualidades y que además dijo que me enseñaría a desarrollarlo. Sin embargo, alrededor de 3 años después, ella falleció. En aquel tiempo, vivíamos en una vecindad. Mi mamá ayudó a prepararla para su velorio, la maquilló y auxilió para vestirla. Yo era pequeña, así que mi madre me dejó en casa, con mi hermana y mi papá. Yo no sabía que la señora había fallecido. Mi madre regresó a nuestro hogar para cambiarse de ropa. Mi padre asegura que, en ese momento, me acerqué a la puerta y les dije: ¡Miren! ¡Ahí está la güerita! Mi mamá, con curiosidad, me preguntó: ¿qué está haciendo, hija? Me está saludando. Tiene un vestido muy bonito de flores. Al escuchar esto, mi madre me alejó de la puerta y la cerró, pues exactamente como la describí, la acababan de vestir para su funeral. Experiencia compartida por Alejandro R.A. Muy buen día. Quiero contarles lo que me ocurrió hace 2 años. Me enteré de que le quitaron la vida a un amigo justo afuera de su negocio. Tras una semana de hacer su velorio y los demás ritos fúnebres, su esposa decidió vender la ropa y zapatos de mi amigo. Le compré ropa deportiva y 2 pares de tenis. Ese mismo día,
tuve una conversación con una persona que conozco, quien asegura que puede hablar con los difuntos. Le comenté lo que había sucedido con mi amigo y me dijo que él quería que yo hablara con sus hijos y su esposa. Enseguida, me dio el mensaje que deseaba que les comunicara. Me indicó que iniciara con cierta frase que, al mencionarla a su familia, los sorprendió, pues eran los apodos que de cariño les decía, que solamente mi amigo y ellos sabían. Y tras el asombro inicial, les di el mensaje. Posteriormente, me acerqué con su esposa. Únicamente recuerdo que comencé a hablar, pero no tengo memoria de qué le dije. Al parecer, mi amigo poseyó mi cuerpo para hablar con su esposa. En ese momento, sentí debilidad y dolor de cabeza, pero al terminar la conversación, esos malestares, mágicamente, desaparecieron. Relato compartido por Nancy Méndez. Mi hermano falleció un viernes, aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Sucedió dentro de un taxi. Su salud estaba deteriorada. Tengo la impresión de que él presentía su partida de este mundo, pues en una ocasión le dijo a mi esposo que, si algo le llegaba a pasar, le encargaba a su hijo. Ese día, él no quería acudir al hospital, pues temía terminar ahí. Prefería estar en casa. Quizá fue casualidad, pero mi hermano se desvaneció y pasó a mejor vida justo a la entrada del hospital. Realizamos los procedimientos necesarios, reconocer el cuerpo y el papeleo. Llegamos a casa alrededor de las 5 de la tarde. En mi colonia existe la costumbre de pedir cooperación cuando alguien fallece, para ayudar un poco con los gastos a la familia que se encuentre de luto. Lo sorprendente es que una vecina quedó impresionada con la noticia y preguntó sobre la hora en que sucedió lo de mi hermano, pues ella y su hija lo vieron alrededor de mediodía. Un familiar les aseguró que era imposible, ya que había fallecido antes. Sin embargo, ella insistió y nos detalló que lo observó en la azotea. Además, le pareció extraño que estuviera solo, pues regularmente lo acompañaba mi cuñada. Esta señora acudió al velorio de mi hermano. Quería verlo con sus propios ojos, pues seguía sumamente impactada por lo que le había sucedido. Otro suceso curioso fue que, durante el velorio, que transcurrió en 2 días, viernes y sábado, el gatito de la familia se mantuvo a los pies del ataúd. Nunca se movió. Después del sepelio, el gato desapareció y jamás lo volvimos a ver. Pareciera que cumplió su misión y se fue. Me pregunto, ¿cuidamos a nuestros animalitos o ellos nos cuidan a nosotros? Experiencia de Memito. Les contaré lo que me sucedió apenas la semana pasada. El sábado, lamentablemente, mi suegro falleció. Nos avisaron alrededor de la 1 de la tarde. Mi esposo recibió la noticia por teléfono. Noté cómo cambió su semblante. Lo vi sollozar y ponerse mal. Le marqué a mi padre para ver si podía venir por nosotros, porque mi marido no estaba en condiciones de manejar. Mi papá respondió que sí, que no tardaría en llegar. Mientras nos preparábamos, mi hijo de 6 años veía la televisión. Fui con él. Ambos estábamos solos en la habitación. Inesperadamente, escuché que dijo enojado: ¿Qué? Hijo, yo no te estoy hablando, le dije. No, tú no, me está hablando mi abuelo. Creí que mi padre había llegado por nosotros, así que le indiqué que fuera rápido a abrirle la puerta. No, ese abuelo no, es mi abuelo Toño. Es que me está hablando, me hace... Sus palabras me dejaron atónita, pues su abuelito Toño era el papá de mi esposo, que acababa de fallecer. Experiencia compartida por Marcia Scott. Hace 2 años, alrededor de las 7 de la tarde, me encontraba sola en mi casa, viendo una película. De repente, sentí que acariciaron mi cabeza un par de veces. Me invadió una profunda tristeza y no pude evitar llorar.
Inmediatamente, escuché que alguien llamaba a mi celular. Era el hijo de un gran amigo, quien me dijo: «Mi padre acaba de morir». No lo podía creer. Solo 2 días antes, un viernes, había hablado con él. Tristemente, me encontraba a más de 1000 kilómetros de ahí. Me pesó mucho haber estado tan lejos del lugar donde nací, ahí donde él vivió sus últimos momentos. Yo lo quería mucho, y a pesar de que transcurría el tiempo, yo lo extrañaba bastante. Recordé esto porque hace unos días acudí a un velorio. Me senté en un sofá que estaba fuera de la sala donde se encontraba el ataúd. Repentinamente, sentí el mismo gesto que aquel día en que falleció mi gran amigo. Tocaron suavemente mi cabeza 2 veces. Me pregunto, ¿cómo es eso posible? ¿Él sigue cerca de mí? Extrañamente, las luces se apagaron varias veces en toda la funeraria, pero en ningún momento experimenté miedo. ¿Creen que vino a visitarme? 5 días antes de que eso pasara, él había aparecido en mis sueños nuevamente. Relato compartido por Eric Sierra. Quiero contarles los sucesos inexplicables que ocurrieron durante el velorio de mi abuelo. El funeral se llevó a cabo en una zona rural, de campo, en el estado de Oaxaca. Por lo tanto, casi no había iluminación por las noches. Velábamos a mi abuelo en su habitación. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. De pronto, una sombra atravesó el oscuro patio de la casa. Varios de mis familiares pudieron observarla. Enseguida, muchos perros comenzaron a ladrar, algo que es frecuente por las noches, pero nos espantamos cuando escuchamos el llanto y los gritos de la Llorona. Inmediatamente, el ambiente se sintió muy pesado. Los gritos se oían a unos 50 metros de donde nosotros estábamos, cerca de la carretera que lleva al campo, en Sachila, Oaxaca, por donde cruza el río Atoyac. Saludos desde Oaxaca de Juárez. Relato compartido por Sonia Hernández. Les contaré algo que probablemente no creerán, pero se ha convertido en algo habitual para mí. Ya no puedo irme a la cama en completa oscuridad. Tengo 17 años durmiendo con la luz encendida, porque en la penumbra me ocurren sucesos extraños. Recuerdo en particular una noche de tormenta eléctrica, muy perturbadora. Escuché gruñidos bajo mi cama. En otra ocasión, un vecino, que era taxista, perdió la vida en un accidente. Salió disparado por el parabrisas. Acudí a su velación y cuando volví a casa, tuve el desatino de apagar la luz. Yo dormí abrazando a mi hijo. De pronto, por la madrugada, me despertó su llanto y sentía que estaba temblando. Por alguna razón que no logro explicar, yo también lo hacía. Me di cuenta que no podía moverme. Tenía algún tipo de parálisis, pero estaba tan desesperada por ayudar a mi pequeño que me esforcé hasta que conseguí moverme. Ese día sentí mucho temor porque lo que me había estado molestando, esa vez también había atacado a mi hijo. La parálisis del sueño me ha aquejado. Siento que dejo de respirar y no me puedo mover. Ya no he intentado irme a la cama sin luz. Además, estoy acostumbrada. He aprendido a ser más fuerte mentalmente. De igual manera, he buscado protegerme, aunque quizás solo se trata de que soy sensible a este tipo de cosas. Un año atrás, presentí que mi padre pronto partiría de este mundo, así que traté de pasar mucho tiempo con él. Durante su funeral, me puse muy triste. Lloré mucho al ver el sufrimiento de mi mamá y mis hermanos, aunque yo ya había asimilado que ese momento llegaría. Luego les compartiré más cosas que me han pasado. Ya no me asusta. He aprendido a ser feliz. Me he enfocado en mi crecimiento espiritual. Desde que era niña, escuchaba y veía cosas raras, pero en aquel tiempo no les prestaba atención. Creía que era normal, pero a medida que crecía, los sucesos fueron más intensos y extraños. Historia de Carlos Cosino. ¿Qué tal? Hoy les contaré una de las historias que identifican a León
Guanajuato. Es algo que se cuenta en nuestro pueblo, pero al final descubrirán por qué esto me impresiona y me hace reflexionar en la verdad que encierran los relatos populares, que quizás solemos tildar de fantasías por miedo a la realidad. En varias ocasiones, el maligno ha visitado esta hermosa ciudad y los negocios en donde se presenta no vuelven a prosperar. Se dice que, hace algunas décadas, un hombre llamado Elpidio o Natividad, originario de San Francisco del Rincón, se mudó a Barrio Arriba, en León. Era un brujo muy temido. Era sabido que este señor pidió a sus familiares que no lo velaran ni practicaran ningún rito religioso durante su funeral, pues su poder provenía del diablo y él iría por su alma. El día que feneció, lo velaron en la única funeraria que aceptó recibir el cuerpo, dada la reputación que le precedía al brujo, ubicada en la calle 20 de enero. En la sala de velación solo había unas cuantas sillas y el ataúd. Cuando alguien de la familia comenzó a rezar un rosario, se escuchó un gran estruendo y la caja con el cuerpo se abrió e instantáneamente se prendió en fuego. Las llamas llegaban hasta el techo. Ocurrido esto, las personas salieron despavoridas de ahí. Cuando el fuego cesó y pudieron acercarse, descubrieron que el cuerpo había desaparecido. Transcurridos casi 30 años de este suceso, demolieron ese edificio. Abrieron un local de productos médicos, pero no tuvo éxito. En una ocasión que pasé por ahí, observé una pequeña pensión de al parecer 3 o 4 coches, pero no está abierta al público. Ahora es un estacionamiento pequeño, con una construcción de un solo piso. El detalle más espeluznante es que, al contar la historia, alguien me aseguró que pasó por ese lugar al día siguiente del suceso y pudo ver el sitio destrozado, como si hubiera pasado un remolino por ahí. Iba acompañado de sus amigos de la secundaria, ya que la escuela está ubicada a una cuadra de ese sitio. Al saber de lo ocurrido, quisieron ir a ver. Al llegar, sintieron una vibra muy pesada que les provocó escalofríos. Esto me hace pensar la verdad que encierran los relatos de la gente. Ahora sé que por algo existen, que no son cuentos. Voy a enviarles un gran saludo a todos los que se quedan hasta el final de cada video, quienes son José Reina Ávila, Tony Montaña, Tuki García, Margarita Martínez, Gloria Rodríguez, Martín Álvarez, Alejandro Félix, Blue Football, Ana Capacho, Adreus T, Kaufman, Juan Rafael Márquez Álvarez, que nos escucha en Toronto, Rosemary Blanco Reyes, que nos escucha desde Colombia, Nogi Torres, Jan Sork, Mari Damián, Vane P, Rosalit Moreno, Shane Drain Kellendor, Lisette Rivera. También voy a enviarle un gran saludo a quienes nos escuchan desde los primeros videos. Patricia Ramírez, que nos sintoniza en el Estado de México, Jesucita Ceballos, Anabel, Araceli Pérez, Nina Diamond, que nos escucha desde Ciudad de México, Iracema Ruiz, Chule Herrera, Ana Ramírez, Gabriela Tolentino, Sol Chacón y Yoli MM. Sé que me extendí un poco en los saludos, pero no importa, me da mucho gusto que comenten. Si te quedaste hasta aquí y faltas de que te envíe saludo, escribe, yo no me pierdo ni un episodio sobrenatural, y te enviaré un saludo en el próximo video. Te espero en otra emisión de Relatos Sobrenaturales.